Leticia Saldaña creía que su mayor limitación eran sus piernas paralizadas, pero la verdadera cárcel era la fortuna manchada de sangre que heredó. Tras descubrir que su propia madre fue secuestrada y su padre biológico asesinado para construir el hospital que ella dirige, Leticia debe decidir entre su vida de lujo o la justicia. Tu fortuna está construida sobre cemento fresco y cadáveres. Si te quedas estás muerta, le advirtió Mateus, el mecánico que posee las pruebas del crimen. En una carrera frenética contra el tiempo, Leticia abandona su torre de cristal para infiltrarse en un pabellón psiquiátrico clandestino, donde su madre, Aurora, es mantenida dopada para ocultar el secreto más oscuro de la familia. Un detalle impactante en el historial médico está a punto de hacerla caer de rodillas. El hombre que ella llama padre ya firmó su sentencia de muerte. ¿Logrará Leticia rescatar a su madre antes del paro cardíaco programado? ¿O el Imperio Santa Clara devorará a su última heredera? El mármol bajo las ruedas de titanio no emitía ningún sonido, un silencio costoso comprado a base de ingeniería de precisión. Desde la mesa de caoba, la ciudad de abajo parecía un tablero de ajedrez desordenado lleno de peones prescindibles. El informe financiero ardía en las manos, no por el calor, sino por la incompetencia numérica que manchaba el papel. Los dedos, con sus uñas esmaltadas de un rojo carmesí, golpeaban el ritmo de la irritación sobre la carpeta. Este porcentaje es una basura. No estoy pagando una fortuna en consultores para que me traigan pérdidas disfrazadas de inversiones estratégicas. Quiero esas cabezas en la mesa del consejero antes de que caiga el sol. Si no saben mantener los números en verde, que se vayan a mendigar a la calle. El aire acondicionado soltaba un zumbido grave, casi inaudible, que cortaba el ambiente estéril de la oficina. Olía a café recién molido de grano importado y a la desinfectante fragancia de limón que el equipo de limpieza pasaba 3 veces al día para borrar cualquier rastro de humanidad. La silla de ruedas avanzó unos centímetros, girando con un crujido metálico mínimo, encarando al gerente de marketing que sudaba profusamente frente al escritorio. El hombre apestaba a miedo y a un desodorante barato que no estaba cumpliendo su función. Pero, señora Saldaña, es la campaña de imagen para el nuevo ala pediátrica. El costo... No me interesa el costo. Me interesa la rentabilidad y el control. Si los medios ven una grieta en nuestra solvencia, las acciones caen y mi paciencia cae con ellas. Y créame, mi paciencia es mucho más cara que este hospital entero. Salga y lleve ese papel consigo. No quiero ver manchas de tinta en mi alfombra persa. El hombre salió corriendo, tropezando con la puerta. El sonido seco de la madera cerrándose resonó como un tiro. La soledad del despacho se volvió densa. Un dolor agudo, punzante, recorrió la parte baja de la espalda, un recordatorio fantasma de las piernas que no respondían. Las muletas invisibles del orgullo. Se ignoró la sensación enfocándose en el paisaje urbano a través del cristal polarizado. Arriba de todo, invulnerable. La vista desde el piso 40 era la única cosa que no mentía. Abajo, el caos. Aquí, el orden absoluto. El teléfono intercomunicador chirrió con una voz temblorosa. Señora, el señor Wagner ya ha llegado para la junta de directorio, y su coche está en la puerta, el motor encendido. Perfecto. Que espere. Que le enseñe a esperar. Un hombre que no respeta el tiempo de los demás no respeta su propio dinero. Se giró hacia el espejo de pared. La reflexión devolvió una mujer de mármol, impecable, con el cabello tieso y una mirada que podía congelar la sangre. La chaqueta de seda se alisó con una mano cuidadosa, buscando cualquier pliegue que indicara debilidad. No la había. La imagen de perfección corporativa. Sep, baje. Estoy bajando. No quiero que el motor se enfríe. Y cierre ese maldito portón. No quiero ver a los protestantes afuera. Son una enfermedad visual. El ascensor de cristal descendió en silencio, cortando los pisos de la torre. El estómago se contrajo levemente, un espasmo nervioso que se atribuyó al hambre, no a la tensión. Siempre hambre, siempre impaciencia. Al llegar al piso de acceso principal, el aire cambió, volviéndose más húmedo, más real, más sucio. Sebastián estaba junto al sedán negro blindado, la mano posada con deferencia en el pomo de la puerta trasera, sus ojos bajos, evitando el contacto directo. Adelante, Sep, a la Clínica Sur, y conduzca como si le importara su trabajo, no como si llevara a una señora de compras al supermercado. El asiento de cuero recibió el cuerpo con un abrazo familiar, frío y suave. Las puertas se cerraron con un sordo thump, sellando el interior del vehículo contra el mundo exterior.
El ruido del tráfico se apagó instantáneamente, reemplazado por el susurro del sistema de climatización. A través de la ventanilla, la ciudad se movía borrosa, llena de gente común, lenta, irrelevante. Se revisó el celular. Una notificación de la hija. Ignorada. El trabajo primero. La familia era una distracción gestionada. Se apoyó la cabeza contra el reposacabejos, cerrando los ojos por un segundo. Solo un segundo. El ritmo del tarado del motor era un latido constante, un corazón de máquina que prometía movimiento, poder, velocidad hacia el próximo objetivo. Nada podía detener a esta bestia mecánica. Nada ni nadie. El papel tiembla en la mano de Leticia, no por el viento que se cuela por las chapas oxidadas del taller, sino por una furia repentina y visceral. Siente la textura rugosa del documento, el olor a aceite quemado y grasa vieja que parece manchar hasta su aliento, un insulto directo a la aséptica perfección de su mundo de mármol y aire acondicionado. Sus dedos, acostumbrados a la suavidad de la seda, se crispan alrededor de la prueba, queriendo desintegrarla, convertirla en polvo irrelevante. Para ella, aquello no es más que basura, una mentira tejida por un miserable para asustarla. Eso no es verdad. Su voz corta el aire del taller, una navaja afilada contra el zumbido constante de una taladradora al fondo. Es una falsificación grosera. ¿De dónde sacaste esto? ¿De algún archivo de basura? Mi padre es Arthur Saldaña, no un asesino. Yo soy Leticia Saldaña. Gira la silla de ruedas con un brusco movimiento de muñecas, las ruedas chirriando contra el cemento áspero y manchado. No quiere ver la foto de la mujer en la carta. Es Aurora con ojos perdidos que le miran desde el papel como un fantasma. Necesita salir. Necesita que el sol de la tarde deje de calentarle la nuca y que el olor a combustible desaparezca de su ropa. Su mente busca desesperadamente la salida lógica. Dinero. Siempre funciona. El dinero compra el silencio, compra la verdad, compra la limpieza. Abre su bolso de piel italiana, el clic del broche resonando como un disparo en el silencio tenso que ha caído entre ellos. Saca la chequera. El tintineo del bolígrafo al desenroscar la tapa es el único sonido que desea escuchar. ¿Cuánto? Pregunta sin mirar a Mateus a los ojos. Su mirada se clava en el motor destripado del coche, en esa herida abierta de metal y cables. 50.000 reales. 100.000. Toma eso, guarda tus mentiras y arregla maldito coche. Quiero irme a casa. Ahora. Mateus no se mueve. Permanece junto al guardabarros, secándose las manos en un trapo negro que parece más sucio que las mismas manos que limpia. El olor a sudor y tabaco barato se intensifica cuando se acerca, invadiendo el espacio personal de Leticia, una barrera invisible que el dinero no puede cruzar. Él no mira la chequera, la mira a ella, con una calma clínica, fría, que la hace sentirse desnuda a pesar de la ropa de grifa. Tu padre, corrige Mateus con una voz grave, arrastra las sílabas como piedras. O el hombre que te crió pagó para que mi padre fuera enterrado como un perro. No hay dinero en este mundo que pague eso, señorita. No me llames señorita. Soy la presidente de la red de Santa Clara, grita ella sintiendo como el calor sube por su cuello, manchas rojas de ira y vergüenza que traicionan su compostura. Escribe una cifra en el cheque con tal fuerza que la punta del bolígrafo rompe el papel. Toma 1 millón. Es más de lo que ganarás en toda tu vida miserable, incluidos los de tus hijos y nietos. Cómprate una vida decente y olvídate de Aurora o como se llame esa loca. Toma el cheque, se inclina y lo deja sobre el banco de trabajo, justo encima de una llave inglesa oxidada. El contraste es grotesco, el papel fino contra el hierro sucio. Espera que él lo tome. Espera ver la codicia en los ojos del obrero, la misma que ha visto en cientos de negociaciones en salas de juntas con aire purificado. Pero los ojos de Mateus son negros, pozos sin fondo donde no refleja nada de lujo. Mateus camina hacia el banco. Leticia siente un triunfo momentáneo, un alivio en el pecho. Ganó. Siempre gana. Pero él no toca el papel. Con un movimiento lento, calculador, como quien separa un tejido necrosado, pasa la mano por encima del cheque y lo hace caer al suelo, al aceite negro del suelo. Tu dinero vale menos que ese papel usado, susurra él. Aurora está viva, Leticia. Está en la clínica psiquiátrica de Vilasanta, la misma que tu fundación benéfica financia con tanto esmero. La drogan para que no hable. La mantienen viva por miedo, no por caridad. Leticia siente un golpe en el estómago, una náusea repentina. No es por la verdad, es por la insolencia. Intenta retroceder con la silla, pero una rueda se atasca en una grieta del cemento. Se siente atrapada. ¡Mientes!, grita, volviendo a su bolso para buscar el teléfono, el arma definitiva.
Voy a llamar a la seguridad. Voy a llamar a la policía. Vas a ir a la cárcel por extorsión. Llama, desafía Mateus cruzándose de brazos. Pero pregunta por el expediente 402 de 1985. Pregunta quién firmó el internamiento de una mujer sana sin familia. Verás que la firma es la misma que está en tu certificado de nacimiento falsificado. Los dedos de Leticia tiemblan tanto sobre la pantalla táctil que la bloquea 2 veces. El sudor frío le baja por la espalda, pegando la blusa a la piel. La pantalla ilumina su cara pálida, reflejando el pánico que intenta ahogar con ira. Desbloquea el teléfono y marca el número privado de Sebastián, su chofer. Solo quiere irse. Quiere que ese gigante la saque de aquí y la lleve a su torre de cristal donde las cosas tienen sentido. Sebastián, dice al oír la línea con la voz quebrada. Ven al taller. Ahora. Trae el coche auxiliar si hace falta. No quiero explicaciones. Ven. Cuelga antes de que él pueda responder. El silencio del taller vuelve a caer, pesado, cargado de electricidad estática. El zumbido de las moscas contra la bombilla de neón es ensordecedor. Sebastián no puede ayudarte, dice Mateus dando la espalda y volviendo hacia el coche destrozado. Él solo maneja. Él no sabe quién eres realmente. Tú tampoco. Mateus se agacha y mete la mano en el compartimento del motor, sacando el fusible central con un chasquido seco. El coche, que ya estaba muerto, pierde su última chispa de energía. Las luces intermitentes parpadean una última vez y mueren. Arreglaré tu coche, dice Mateus sin volverlas a mirar, con la voz apagada, letal. Pero no saldrás de aquí hasta que sepas la verdad sobre tus piernas y sobre tu sangre. Tu fortuna está construida sobre cemento fresco, Leticia. Y la lluvia viene fuerte. Afuera, el trueno estalla, una explosión sorda que hace vibrar las chapas de la lata de zinc que es el taller. La tormenta tropical que prometía el calor rompe, y el agua comienza a golpear el techo con fuerza, ensordecedora, un muro de ruido que aísla a Leticia en ese lugar de grasa y mentiras, atrapada en su silla, con 1.000.000 de reales pisoteados en el suelo, y la verdad incómoda agujereando su perfecta armadura de arrogancia. Intenta mover la silla de nuevo, pero el miedo la paraliza, un espasmo invisible que le ancla las manos a los reposabrazos de cuero. Ya no controla el tiempo, ya no controla la salida. El ascensor se abrió con un chirrido metálico que resonó en los huesos, exhalando un aire viciado que olía a humedad, a papel podrido y a ese desinfectante barato que nunca logra ocultar la decrepitud. No era el olor a esterilidad quirúrgica al que estaba acostumbrada, ese perfume de laboratorio clínico y menta. Esto olía a secreto guardado durante demasiado tiempo. Las ruedas de la silla de ruedas, diseñadas para deslizarse sobre mármol pulido, protestaron contra el concreto agrietado del sótano, enviando vibraciones traqueteantes por la columna vertebral, un recordatorio constante de que este lugar no estaba hecho para alguien como ella. La iluminación parpadeaba. Una luz fluorescente enfermiza que zumbaba en los oídos con una frecuencia que ya empezaba a doler, creando sombras que bailaban en los estantes de metal oxidado que se extendían hacia la oscuridad como los túneles de una mina abandonada. Dios, ¡qué asco! Las manos enguantadas de piel táctil empuñaron los aros de la silla con fuerza, girando con brusquedad para esquivar una caja de cartón desmoronada que bloqueaba el pasillo. Aquí abajo, en el archivo muerto, el tiempo no avanzaba, se acumulaba en capas de polvo grueso que cubría todo, un velo gris que parecía querer contaminar su traje de seda importado. El simple hecho de estar aquí, rodeada de esta mediocridad burocrática, era una afrenta a su estatus, pero la urgencia en el pecho, ese punzante calor de ansiedad que se había instalado desde la charla con el mecánico, la empujaba hacia adelante. Si Mateus tenía razón, no. La idea Alone era absurda. Un mecánico de los suburbios pretendiendo saber más sobre el imperio Santa Clara que la propia presidenta. La arrogancia subió por la garganta como bilis, ácida y defensiva. Solo venía a probarle que estaba equivocado, a encontrar la discrepancia administrativa que explicaría la tontería de la carta y cerrar este capítulo vergonzoso. Detuvo la silla frente a la sección 1985. El frío del metal del estante le caló los guantes al tocarlo. Escaneó las lomos de los libros encuadernados en tela, sus dedos rastreando el polvo hasta encontrar el tomo correspondiente al mes de marzo. Lo extrajo con dificultad. El peso era mayor del esperado. Al abrirlo, el olor a papel ácido se liberó como un gas. Las páginas amarilleadas crujieron bajo el tacto, quebradizas, secas, listas para desintegrarse. Su corazón aceleró el ritmo, un tamborileo sordo contra las costillas que nada tenía que ver con el esfuerzo físico. Sus ojos recorrieron las listas de nombres tipeados a máquina,
la tinta negra desvaneciéndose en bordes borrosos. Día 14. Ingreso. Maternidad. Madre. Aurora Pires. Niña. Sin nombre aún. Allí estaba. La entrada en crudo. El pulso le golpeó en las sienes. Sacó del bolso la fotocopia de su certificado de nacimiento oficial, el documento dorado que había enmarcado en la oficina de su padre adoptivo y que ella misma guardaba en la caja fuerte. Puso los documentos uno al lado del otro sobre la plancha de madera de la silla bajo la luz parpadeante. El silencio del sótano se volvió absoluto, aplastante. El zumbido de la luz desapareció. En el certificado oficial, la firma del médico responsable del parto era una caligrafía impecable, elegante, una W decorativa que ascendía con gracia, Wagner Figueiredo. Una firma de poder, de autoridad. Pero en el libro de ingresos original, al lado de los datos de Aurora, la tinta era otra. La mano era otra. Imposible, susurró, el sonido seco de su voz rebotando en las paredes vacías. Acercó la cara, casi tocando el papel viejo. La firma en el libro no decía Wagner, decía Claudio. Y al lado, una nota al margen escrita a lápiz, casi borrada por el tiempo. Fallecida la madre. Confiscado el recién nacido por orden judicial. Dr. Wagner encargado de trámite. La mano derecha empezó a temblar. Un temblor incontrolable que no tenía nada que ver con la parálisis de sus piernas. Las yemas de los dedos pasaron sobre la nota a lápiz, sintiendo la huella de la grafita, la textura rugosa de la hoja donde la presión del lápiz había marcado el papel con desesperación. El frío se le extendió desde el estómago hasta las extremidades, un hielo que le helaba la sangre mucho más eficientemente que el aire acondicionado del sótano. No era un error administrativo, era una mentira violenta, física. Una falsificación grotesca donde habían arrancado una vida y la habían pegado a otra con un sello de notario. Mentí, mentirosos. La voz no sonó como la suya. Sonó rota, pequeña. El documento oficial en su mano ya no parecía un certificado de nacimiento, parecía una sentencia de muerte. La duaeo elegante de Wagner ya no denotaba poder, denotaba un garabato criminal, la firma de un carnicero vestido de médico. Un ruido seco rompió la quietud. El golpe seco de una puerta cerrándose en algún nivel superior. Luego, el eco de pasos en la escalera de emergencia. Pasos pesados, rápidos, seguridad. O peor. El reloj de la pared, detenido en las 11:15, pareció burlarse de ella, pero el tiempo real se estaba acabando. La presión en el pecho se convirtió en dolor puro. Si la descubriera aquí, si la encontraba con estas pruebas... La imagen del rostro de Wagner, su sonrisa de tiburón, el güey como él le tocaba el hombro en las juntas de directorio, se superpuso a la firma falsa. La náusea subió violenta. Mateus no era un loco. Era un testigo que había visto el cadáver escondido en el armario. Dejó el libro abierto, no había tiempo de cerrarlo ni de arreglar el desorden. Sus manos sudorosas agarrotaron los aros de la silla. Las piernas, muertas e inertes, eran un lastre inútil, un peso muerto que amenazaba con hundirla en este sótano de mentiras. Giró la silla con violencia, las ruedas derrapando sobre el polvo, y empujó hacia el pasillo lateral, buscando la sombra, alejándose de la luz que ahora le parecía la luz de un interrogatorio. Ya no era la heredera que venía a corregir a un empleado. Era una intrusa en su propia vida, una ladrona robando la verdad a medianoche, huyendo de los fantasmas que ella misma había despertado. Cada giro de rueda era un rugido en el silencio, una delatora. Apuró el ritmo, la respiración whistling en sus pulmones, el sabor metálico del miedo llenándole la boca. Sabía que nunca podría volver a la oficina de la planta alta, a ese escritorio de caoba y mirar las fotos de la familia Saldaña con los mismos ojos. El suelo beneath se había desplomado. No había retorno. La duda se había evaporado, incinerada por la crudeza de la tinta seca sobre el papel, y en su lugar nacía una certeza aterradora. Todo lo que era, todo lo que tenía, estaba construido sobre la tumba de su madre biológica. Los pasos en la escalera se detuvieron. Una linterna barrió el pasillo principal, cortando la oscuridad con un haz cegador. Contuvo la respiración apretando los ojos, sintiendo el corazón golpear contra las costillas como un pájaro enjaulado deseando escapar. La silla se quedó quieta en la penumbra, inmóvil, mientras el haz de luz barría el polvo que ella acababa de levantar, buscando a quien se atreviera a desenterrar los secretos del hospital. Estaba atrapada, y peor aún, estaba despierta. El cursor parpadeaba en la pantalla negra como un latido errático. La única luz en la oficina ejecutiva, apartada del bullicio del hospital por paredes de vidrio esmerilado,
que no ofrecían privacidad real, solo la ilusión de ella. El aire acondicionado silbaba a un tono bajo, constante, cortando el aire frío y seco que siempre me dejaba la garganta pastosa. Acceso denegado. Las letras rojas se quemaban en mi retina. Golpeé el escritorio de caoba. El impacto reverberó en mis muñecas, un dolor sordo y agudo a la vez. Era la quinta vez que intentaba acceder a los archivos legales de la fundación de 1985. Mi propia clave de presidenta había sido revocada. Señora Saldaña, el señor Figueiredo solicita su presencia en el patio de comidas. Insiste en que es urgente. La voz de la secretaria a través del intercomunicador chirrió, eléctrica y molesta. Ignoré el botón de respuesta. Mi estómago se retorció en un nudo apretado, una sensación física de náusea que nada tenía que ver con la comida. Wagner no hacía urgencias sin un motivo oculto. Miré mis piernas, inmóviles bajo el escritorio, el tejido de los pantalones de diseño liso sobre la piel atrofiada. La mentira sobre mi accidente siempre había sido una corona de espinas cómoda. Ahora, con esos documentos escondidos en el bolso de mi silla, esa corona empezaba a cortar hasta el hueso. Giré la silla con violencia, las ruedas chirriando contra la alfombra persa de alto pelo, y salí al pasillo. No tenía tiempo para juegos de poder corporativo. Necesitaba respuestas que el sistema no me daba, y eso significaba bajar al inframundo donde había encontrado esa caja maldita. Tomé el ascensor de servicio, oliero a desinfectante barato y comida rancia, un olor que se me pegó a la ropa de lino. El sonido de los cables deslizándose me martilleaba los oídos. Salí por la puerta trasera del hospital, donde el sol de la tarde me golpeó como un martillo de plancha, caluroso y asfixiante. El taxi que detuve olía a tabaco viejo y sudor seco. El conductor me miró por el retrovisor, sus ojos cansados escaneando mi traje de corte impecable y la silla de ruedas, valorando cuánto podría cobrarme por llevarme a la periferia. Para el barrio industrial, donde están los talleres, ordené, evitando mirar el asiento de vinilo roto y pegajoso. La ansiedad me hacía morderme la parte interior de la mejilla. El sabor metálico de la sangre invadió mi boca. Cada bache en el asfalto era un recordatorio físico de mi fragilidad, de cómo mi mundo blindado se estaba agrietando. La oficina del Mateus aparecía entre la nube de polvo del camino de tierra como un animal oxidado. El ruido era ensordecedor, el siseo de un compresor de aire, el tintineo de metal contra metal, una radio a todo volumen tocando samba que hacía vibrar el pecho. El calor era pegajoso, húmedo, muy distinto a la climatización del Santa Clara. Me acerqué a la entrada, mis manos sudorosas resbalando sobre los aros de la silla. Mateus estaba bajo un coche elevado, solo sus piernas sucias de grasa visibles, borceguíes gastados apoyados en el suelo. «¿Qué hace usted aquí?». Su voz surgió de debajo del chasis, grave, sin el tono de reverencia al que estaba acostumbrada. Sonó a desafío. «Necesito que mires esto. Y no me digas que estás ocupado». Mateus se deslizó hacia afuera en una carretilla de mecánico. Se limpió la cara con un trapo negro, dejando una mancha más oscura en su mejilla barbuda. Se puso de pie, sacudiéndose la ropa de trabajo que cubría su torso atlético. Me miró, y por primera vez noté que sus ojos no miraban la silla, sino mi rostro, buscando una grieta en mi armadura de arrogancia. Si Wagner sospecha algo, ya es demasiado tarde para ir y venir con secretos. Ya sospecha. Me bloquearon los archivos. Saqué los papeles del bolso, el papel temblando ligeramente en mi mano. No entiendo la jerga médica. Mi padre, el hombre que me crió, usaba términos para confundir. Necesito que me traduzcas esto a un idioma humano. Mateus tomó los documentos con manos de dedos largos, fuertes, manchados de aceite. El contraste entre la blancura clínica del papel y sus manos sucias fue brutal. Leyó en silencio. El sonido de las hojas moviéndose era el único ruido contra el fondo de la radio. El ambiente olía a neumáticos quemados y gasolina. Un olor que me mareaba, pero que, irónicamente, se sentía más real que el alcohol del hospital. Esto no es jerga médica, es contabilidad de muerte. Señaló una línea con el dedo pulgar, dejando una marca negra. Protocolo de sedación profunda para individuos de alto riesgo. Fechado hace 2 días. No están escondiendo el pasado, Leticia. Están protegiendo el presente. ¿A quién protegen? Mi voz sonó más aguda de lo que quería. Un signo de debilidad que odié mostrar. A alguien que todavía puede hablar. Tu madre. El aire se escapó de mis pulmones. El sol me pareció de repente demasiado brillante, cegador. ¿Aurora? Pero dijiste que... Dije que probablemente estaba muerta o encerrada.
Esto prueba lo segundo. Me miró con intensidad, acercándose demasiado. Podía oler su olor a jabón barato bajo la grasa. Este código pabellón 4 es la sección de geriatría cerrada, la que no aparece en el mapa web del hospital. Mi mente Raset, si estaba viva, mi vida entera, mi herencia, todo lo que me había costado reconstruir después del accidente, se basaba en el robo de la vida de esa mujer. Y Wagner era el carcelero. Sentí un frío recorrerme la espalda a pesar del calor de la tarde. ¿Cómo accedemos? No puedo entrar allí sin que Wagner lo sepa. Tengo tarjetas, claves, pero él es el sistema. Mateusz guardó los documentos en su bolsillo trasero con una calma que me irritó. Tú no puedes entrar. Eres el rostro del imperio. Necesitamos a alguien invisible. Alguien que entre por la puerta de atrás. Llamó a gritos hacia el interior de la oficina. ¡Bruna! De entre las sombras de la sala de espera llena de repuestos, surgió una joven, mi hija. Llevaba ropa de calle, jeans rotos y una camiseta del hospital, el cabello sucio de grasa. Mamá, se acercó dubitativa. Mateusz le había estado enseñando a usar sus manos para algo más que tocarse el cabello. ¿Qué hace ella aquí? El instinto protector se activó, violento y ciego. Aprendiendo. Mateusz no me dio tiempo a regañar. Bruna tiene acceso a la logística de suministros farmacéuticos como becaria, ¿no? Sí, pero es una pasantía administrativa. Ella no. Eso es perfecto. La gente de limpieza y los pasantes son invisibles para la gente como Wagner. Si Bruna puede entrar al pabellón 4 con una excusa de inventario, puede confirmar si Aurora está ahí. Y puede dejarle un mensaje. Bruna miró a Mateusz, luego a mí. No había miedo en sus ojos, solo una determinación que no reconocía. ¿Cuándo había crecido? Puedo hacerlo. Tengo las credenciales del almacén central. Mañana entran los suministros de noche. No, es demasiado peligroso. Mi mano se aferró al brazo de la silla. Las uñas se clavaron en el cuero. Si Wagner me ve, soy solo la niña rica que se perdió buscando una cafetería. La voz de Bruna cortó el aire firme. Mateusz sonrió, una cosa torcida y orgullosa. El tiempo corre, Leticia. Si tu madre está en ese pabellón y Wagner sabe que buscas, moverán la ficha antes de que te des cuenta. Mateusz se volvió hacia el coche, tomando una llave de impacto pesada. El sonido metálico del metal golpeando el concreto resonó como un disparo. Decídete. ¿Quieres la verdad o quieres seguir en esa burbuja donde te protegen de todo, incluso de ti misma? El zumbido de mi teléfono en el bolso me hizo saltar. Descolgué sin mirar. Señorita Saldaña, soy yo. Wagner. El motor de su vehículo está reparado. ¿Podría pasarse por el garaje privado? Tenemos asuntos pendientes sobre el futuro de la clínica. La línea murió. El miedo me heló la sangre, pero esta vez fue seguido por una oleada de rabia caliente. Ya no era solo sobre mis piernas. Era sobre mi linaje. Hágalo, Bruna. Las palabras salieron rasposas, cortadas. Mateusz, prepárate. Si mi hija entra en esa ratonera, vas a sacarla viva pase lo que pase. ¿Entendido? Claro, jefa. Mateusz se giró para irse, pero me miró por encima del hombro. Por cierto, bonita silla. Espejo perfecto de tu vida. Brillante por fuera, oxidada por dentro. Maldije entre dientes, el sonido de su risa ecoando en la lata de zinc del taller mientras la tormenta del amanecer empezaba a rugir en el horizonte. El aire acondicionado central zumbaba con un sonido agudo, como una mosca atrapada en el oído, cortando el silencio sepulcral de la sala de juntas. El olor a café quemado y cera para pisos de marca impregnaba la nariz de Leticia, una fragancia de exitismo que ahora le provocaba náuseas. El frío artificial le erizaba la piel de los brazos, descubiertos por la blusa de seda costosa, un contraste ridículo con el calor húmedo y pegajoso del taller que aún persistía en su memoria. Al otro lado de la mesa de caoba, Wagner Figueiredo no se movía. Solo observaba con esa calma pasmosa de los depredadores viejos que saben que la presa ya está herida. Estás consultando archivos que no competen a tu cargo, presidenta. La curiosidad es un vicio de plebeyos, no de la clase dirigente. La voz de Wagner era suave, aterciopelada, pero cada sílaba caía como una gota de ácido sobre el mármol de la mesa. Leticia apretó los brazos de su silla de ruedas, las nudillas blancas por la presión. Las ruedas de aleación ligera parecían hundirse en la alfombra gruesa atrapándola. No podía retroceder. Su orgullo, esa armadura de hierro forjado en 20 años de privilegios, no le permitía mostrar el miedo que le helaba el estómago. Estaba acostumbrada a que los hombres le dijeran qué hacer, pero
Este hablaba como si la poseyera. Mi padre me dejó este hospital. Tengo derecho a saber quién fundó realmente este lugar y por qué hay expedientes desaparecidos de los años 80. Wagner se levantó. El roce de su traje de lana al moverse sonó como un susurro amenazante. Se acercó dejando una estela de tabaco rubio y agua de colonia cara. Se inclinó demasiado cerca invadiendo el espacio vital que ella defendía con furia. Tu padre te compró este castillo de naipes con sangre ajena. No cabues en los cimientos si no quieres que el techo te caiga encima. La parálisis no es solo en las piernas, Leticia. A veces, el miedo deja la mente tan inmovilizada como el cuerpo. Salió de la oficina empujando las ruedas con violencia, el corazón golpeándole contra las costillas como un pájaro enjaulado. El pasillo interminable, con sus paredes blancas y relucientes, parecía estrecharse para aplastarla. Necesitaba aire. Necesitaba alejarse de esa mentira higiénica. Sacó el móvil, sus dedos temblaban tanto que tardó 3 intentos en desbloquearlo. Marcó a Mateus. Ya sé quién es Aurora, dijo ella sin saludos, la voz quebrada por la adrenalina. Está en la unidad psiquiátrica de Cerrados. Wagner me ha advertido. Cree que soy tonta, que me asustaré con unas palabras bonitas. La voz de Mateus al otro lado fue grave, seca, como el óleo sucio de su taller. No es una advertencia, es un aviso. Esa gente no juega. Escúchame, quédate allí entre gente con cámaras. No vayas sola a ningún sitio. Leticia sintió un pinchazo de ira en la nuca. ¿Quién era ese mecánico para darle órdenes? Para decirle cómo moverse en su propio mundo, en el mundo de los que mandan. Su prejuicio de clase subió a la garganta, un veneno dulce y familiar. Él era grasa, ella era brillo, él era calle, ella era torre de vidrio. No me digas qué hacer, Mateus. Tú arreglas motores, yo manejo imperios. Voy al archivo central a buscar el ingreso de Aurora. Si hay una orden de internamiento, debe tener el sello del juez que los compró. Colgó antes de que pudiera replicar, sintiendo una efímera victoria. El control. Siempre se trataba de control. El ascensor bajó al estacionamiento subterráneo, el tintineo de la música ambiental sonando surrealista en el vacío de concreto. Al salir, el eco de sus ruedas sobre el cemento rugoso fue el único sonido. El aire olía a gasolina fría y humedad, un olor que le recordó irónicamente al taller. Se acercó a su SUV adaptada, un búnker negro sobre ruedas. Las luces parpadeaban en la penumbra. Mientras maniobraba para transferirse del asiento de la silla al del conductor, el contacto metálico de la silla contra el chasis del coche resonó como un disparo. Se acomodó, ajustando el cinturón de seguridad hasta que le apretó el pecho, dificultando la respiración. Giró la llave. El motor rugió, un sonido poderoso que siempre le había dado seguridad. No hoy. Salió del estacionamiento y tomó la avenida principal. El sol de la tarde brillaba con una crueldad cegadora, reflejándose en los vidrios de los otros coches. El tráfico estaba fluido, demasiado fluido. Miró por el retrovisor. Una berlina negra, sin matrícula, se pegó a su estela. Apretó el acelerador. El coche respondió, pero su mente comenzó a disparar imágenes. La sonrisa de Wagner. La frase, el techo te caerá encima. El teléfono en el soporte del salpicadero vibró. Era Mateus otra vez. Ignoró la llamada. Su arrogancia no le permitía aceptar que estaba en peligro, que el mundo real, el mundo de la sangre y el plomo, no respetaba su tarjeta de crédito. La berlina negra aceleró, estampándose contra su paragolpes trasero con un estruendo ensordecedor que hizo vibrar el chasis hasta los dientes. Leticia gritó, perdiendo el control del volante un segundo. El sabor metálico de la sangre llenó su boca al morderse la lengua. El coche negro la embistió de nuevo, esta vez por el lado, con una violencia calculada. El vidrio de la ventanilla estalló en 1000 cristales de diamante que aterrizaron sobre su regazo y su piel, cortando como papel de afeitar. El sonido del metal raspando contra el metal fue una agonía continua, como el arrancarse las uñas. El coche de Leticia giró fuera de la carretera, bajando por un terraplén lleno de maleza y tierra. La suspensión crujió y rompió con un golpe seco. El mundo giró en un caos de cielo azul y tierra marrón, hasta que una inmovilidad absoluta siguió al impacto. Silencio. Solo el goteo del radiador sobre el asfalto caliente y el silbido del vapor escapando del capó roto. El olor a gasolina era asfixiante. Leticia colgó del cinturón de seguridad, respirando con dificultad. Un cristal incrustado en su mejilla ardía. Intentó mover las piernas. Nada. Como siempre. Pero ahora el terror no era la parálisis, era la certeza de que la habían cazado.
Arriba en la carretera oyó el siseo de los neumáticos frenando y el chirrido de una puerta abriéndose. Su mano buscó frenéticamente el móvil en el suelo del coche, resbalando entre el vidrio y los restos de su vida de lujo. La pantalla estaba rota, pero la llamada perdida de Mateus todavía brillaba tenuemente en la pantalla. Su orgullo le había costado caro, pero el precio de la factura recién empezaba a cobrarse. Las botas pisaron la grava cerca de su ventana rota. La sombra de Wagner, o tal vez de su verdugo, cayó sobre ella. «Ya te lo dije, niña», susurró una voz desde fuera antes de que la oscuridad y el dolor la arrastraran al vacío. «Si esta escena te puso los pelos de punta, imagínate lo que falta. No te pierdas el desenlace de esta historia de venganza y redención. Dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te quedes sin ver cómo Leticia se levanta, literal y metafóricamente, contra quienes la subestimaron. Nos vemos en la próxima escena». La lluvia castigaba el zinc de la tallería, un estruendo sordo y rítmico que no lograba ahogar el jadeo de Sebastián. El motor del sedán negro recién apregado chisporroteaba al enfriarse, llenando el aire húmedo y denso con el olor metálico de la gasolina quemada y el caucho caliente. Las luces fluorescentes parpadeaban a bobe, proyectando sombras largas y danzantes sobre las paredes manchadas de grasa, creando un estroboscopio nervioso. Sebastián, con el uniforme de chófer arrugado y las manos temblando como hojas secas en otoño, dejaba caer gotas de agua fétida sobre el cemento grisáceo. No miraba a los ojos. Se clavaba la vista en las ruedas de la silla, evitando el juicio que sabía que venía. No fue un accidente. La voz le salió rota como si tuviera arena triturada en la garganta. La caja la puse yo, en el forro del portaequipajes hace años. Iba a esperar a que fueras mayor, en fin, fui un cobarde. Mateus soltó la llave inglesa con un golpe seco contra el banco de trabajo de madera. El sonido metálico retumbó en el silencio, seguido por el siseo de la lluvia intensificándose afuera. Se acercó lentamente, oliendo a aceite de motor y sudor frío, sus ojos oscuros clavados en el cuello del conductor, buscando el pulso de la mentira como se busca una fuga en un bloque de cilindros. ¿Tú? Leticia giró las ruedas de su silla con un movimiento brusco, el freno chirriando al detenerse frente a él. La humedad pegaba su seda blanca a la espalda, una sensación húmeda y asquerosa que le revolvió el estómago. ¿Qué estás diciendo, Sebastián? ¿Tú robaste mis cosas? ¿Tú me estás jugando una sucia? Te salvé, maldita sea. El grito rebotó entre los techos bajos desesperado. Sebastián se golpeó el pecho con los nudillos blancos por la presión. Ese maníaco, Wagner. Él ordenó todo. Yo fui el conductor esa noche, la noche en que el coche del doctor Claudio perdió el control. Mateus se congeló. El aire en la oficina se volvió sólido, denso, casi imposible de tragar. El zumbido de los mosquitos contra la pantalla del ventanal pareció detenerse. El mundo se redujo al sonido de su propio corazón latiendo contra las costillas. Mi padre no fue un fallo de los frenos, era una frase, plana, sin inflexión. Mateus avanzó un paso, invadiendo el espacio personal del chófer, su postura encorvada ahora desplegándose como un animal herido preparando el ataque. Dime que mientes. Dímelo o te arranco la lengua aquí mismo. Sebastián cayó de rodillas sobre el cemento frío y sucio. La dignidad del uniforme se disolvió en el lodo del patio. Lloraba, mocos y lágrimas mezclándose con la lluvia que le salpicaba la cara a través de la puerta abierta, una mezcla patética de culpa y terror. Cortó los cables. Yo vi cómo Wagner sonreía en el retrovisor mientras el coche caía por la barandilla de la sierra. Me dijo que era necesario, que el doctor hablaba demasiado, que quería denunciar el tráfico de bebés, que querían a tu hija, a la niña que Aurora tuvo en el sótano del hospital. Me callé por miedo. Me pagaban bien, tenía a mi familia. Pero cuando vi que tú, Leticia, que empezabas a preguntar sobre el pasado, supe que tenía que entregar la caja. Pero fui cobarde. Seguí siendo cobarde hasta hoy. Leticia sintió un frío recorrerle la columna vertebral, un calambre eléctrico que no tenía nada que ver con sus piernas inertes. Las manos le hormigueaban, entumecidas, perdiendo la sensibilidad. Miró a Mateus, el mecánico de mirada dura, al que había despreciado por tener las uñas sucias y la piel curtida por el sol. Ahora veía en él el reflejo de una tragedia que su familia adoptiva, su sagrada red de Santa Clara, había orquestado con frialdad quirúrgica. La náusea subió ácida, quemándole la garganta, el sabor amargo de la traición. Mi padre,
Mateus susurró, más para sí mismo, el dolor rasgándole el pecho. No fue un error mecánico. Fue un asesinato. La rabia le tensó los músculos del brazo, los tendones marcándose bajo la piel sucia. Tú estabas ahí. Tú lo dejaste morir. Perdón. Por favor. Sebastián se arrastró, agarrando el borde de la bata de trabajo de Mateus, manchándola de lodo y desesperación. Ya no puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos veo el coche ardiendo al fondo del barranco. Wagner va a por ti, Leticia. Va a por los dos. Va a internar a Aurora mañana. Va a limpiarlo todo. No es una amenaza, es un plan. Le oí la llamada esta tarde. El reloj de la pared, un viejo Siemens con el cristal astillado por una piedra, marcaba las 11 de la noche. Faltaban horas. La lluvia aumentaba su intensidad, un telón de agua impenetrable que aislaba la tallería del resto del mundo, convirtiéndola en una prisión de 4 paredes donde la verdad finalmente estallaba, demasiado grande para ser contenida. ¿Internarla? Leticia acercó su cara a la de Sebastián, su perfume caro y a flores de lavanda contrastando violentamente con el aliento alcohólico y a tabaco barato del chofer. ¿Mi madre está viva? ¿Y la iban a matar en esa clínica de mierda? Está en el pabellón cerrado. Ala 4. Fuera de los registros. Wagner la mantiene sedada con neurolépticos para que no hable. Si tú no apareces mañana con la firma de la presidencia autorizando el traslado, ella tiene un paro cardíaco programado. Mateus se golpeó la frente con el puño, una represión violenta contra el dolor que le reventaba los ojos. Caminó hacia la oscuridad del fondo de la oficina, buscando algo entre las herramientas desordenadas, el sonido del metal chocando con el metal llenando el silencio tenso. Esto ya no es solo papeles, ¿eh? Su voz llegó desde las sombras, cargada de un veneno nuevo y letal. Ya no es solo denunciar una estafa financiera o probar una adopción ilegal. Es guerra. Es sangre. Yo puedo ayudar. Sebastián se secó la cara con la manga, intentando recomponerse, aunque sus piernas seguían temblando como gelatina. Wagner me citó. Mañana a las 8 en la mañana en su despacho. Quiere que te lleve a ti, Leticia. Dice que hay que arreglar el desorden de la junta directiva antes de que el auditor externo llegue. Si voy con un micrófono, si consigo que hable del pasado. ¿Te crees que soy idiota? Mateus volvió con un rollo de cinta aislante negra y un pequeño dispositivo digital en la mano, mirando al chofer con desdén. Ese tipo te va a oler el miedo a kilómetros. Vas a entrar ahí temblando y él te va a destrozar antes de que puedas sacar una sola palabra. No le importa yo. Sebastián levantó la vista y por primera vez en 30 años hubo algo que no era sumisión servil en sus ojos. Era desesperación pura, casi febril. Soy un cadáver andando de todas formas. Dejadme hacer esto. Dejadme intentar que mi alma no se pudra del todo antes de que me maten. Grabadlo todo. Y mientras tanto, sacad a mi madre, a vuestra madre, Aurora. El trueno estalló sobre sus cabezas, vibrando en el suelo de tierra compactada y en las paredes de chapa ondulada. Leticia miró a Mateus cruzando el abismo de desigualdad que los separaba. La barrera de clase se había desvanecido, reemplazada por la urgencia cruda, sangrante y visceral. Ya no era la presidenta y el mecánico. Eran 2 huérfanos contra un imperio de mentiras construido sobre cemento y cadáveres. Vamos a necesitar más que cinta aislante y valor, dijo Leticia, pasándose la mano por la frente, húmeda de un sudor frío que nada tenía que ver con la temperatura ambiente. Necesitamos un plan que no nos mande a todos a la morgue antes del amanecer. Si fallamos, tenemos las llaves de la entrada de servicio, dijo Mateus, pesando el dispositivo en la palma de la mano, su mirada calculando velocidades y tiempos de reacción. Y tenemos un chofer dispuesto a sacrificar su vida. Eso es un comienzo. Pero si fallamos, si ese hombre graba una sola palabra de más y Wagner se da cuenta, la caja del portaequipaje será nuestro propio ataúd. La lluvia golpeaba el techo de zinc como si el cielo hubiera decidido inundar el mundo y lavar toda la basura de una vez. Ya no había vuelta atrás. La duda se había convertido en certeza, y la certeza en una misión de vida o muerte que se definiría en las próximas horas. El motor diésel de la camioneta vieja aullaba como una bestia herida, vibrando con una violencia que subía por el chasis y le estremecía los molientes a Leticia. No era la suspensión neumática de su sedán blindado, ese silencio acolchado donde el mundo no existía. Aquí, cada bache en el asfalto agrietado era un impacto directo en su columna, una recordación brutal de la carne inútil que colgaba de su cintura para abajo, muerta y pesada. El olor a óleo quemado, a neumáticos calentados y a esa mezcla ácida de sudor y café viejo que impregnaba la tapicería del asiento del copiloto
Le revolvía el estómago. Afuera, la tormenta tropical descargaba su furia. El agua golpeaba el cristal con tal fuerza que el mundo exterior se había convertido en una mancha borrosa de gris y negro, apenas iluminada por los faros que luchaban penosamente contra la oscuridad. Mateus conducía con los codos pegados al cuerpo, las manos enguantadas de cuero agarrando el volante con una precisión quirúrgica, como si desarmara un motor en plena marcha. No había tocado la radio ni hecho un comentario desde que salieron de la oficina improvisada en la parte trasera de su taller. Su mirada saltaba del espejo retrovisor a la carretera, calculando distancias, tiempos de reacción, rutas de fuga. Para él, la camioneta no era un vehículo, era un cuerpo humano que estaba a punto de sufrir un paro cardíaco, y él era el único que sabía dónde aplicar el masaje. «Vamos más rápido de lo que debería», gruñó Mateus, más para sí mismo que para ella. El motor de la camioneta protestó con un chirrido agudo al subir una pendiente empinada. Si este radiador explota antes de llegar, quedamos expuestos. Y expuestos en este barrio es igual a muertos. Leticia apretó los puños sobre las piernas, sintiendo la tela fina y cara de su pantalón de diseño, ahora arrugada y manchada por el polvo que entraba por las rendijas del aire acondicionado. Quería gritarle que acelerara, que usara su tarjeta de crédito para comprar otro coche si éste fallaba, pero las palabras se atascaron en su garganta. La caída de metal oxidada que Sebastián le había entregado pesaba toneladas en su bolso de mano. Dentro, la verdad. Y la verdad era que ya no tenía el control. Su arrogancia, esa armadura de hierro con la que había despedido a cientos de personas y desestimado a miles de problemas, ahora era inútil contra la lluvia y el miedo. Se mordió el labio hasta saborear un rastro metálico de sangre. «Mi padre está en esa clínica», dijo, aunque la frase sonó débil, apenas un susurro entre el estruendo del trueno que retumbó sobre el techo de chapa. «Aurora, no podemos llegar tarde». «Aurora no es tu padre, es tu madre», corrigió Mateus con una sequedad que cortó el aire, apartando la mirada de la carretera solo un segundo para clavarle los ojos oscuros. «Y a menos que tengas un plan mágico para entrar en un pabellón psiquiátrico de máxima seguridad con una silla de ruedas y un destornillador, llegaremos tarde si seguimos discutiendo sobre nombres». De repente, la camioneta dio un bandazo brusco hacia la derecha, saliéndose del asfalto y hundiéndose en un terraplén de tierra rojosa y barro. Leticia se lanzó hacia adelante, el cinturón de seguridad clavándose en el collarón y quitándole el aire. El vehículo se detuvo en seco entre una maraña de árboles, apagado, sumido en una penumbra absoluta. Mateus giró la llave para apagar el contacto. El silencio que siguió era denso, húmedo, pesado, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando las hojas de los árboles y su propia respiración entrecortada. «¿Qué haces?», preguntó Leticia, sintiendo un frío que no venía del aire acondicionado, sino de la base de su nuca. El instinto de supervivencia se despertaba, peludo y feo. «Vamos, muévete». «Calla», ordenó él, y el tono bajo de su voz tuvo más autoridad que cualquier grito de su consejo directivo. Mateus se inclinó hacia el parabrisas, limpiando con la mano un círculo en el vaho empañado. A través de la lluvia, Leticia distinguió las luces. No eran faros de coche. Eran las luces azules y rojas de una patrulla policial, intermitentes y frías, cortando la niebla unos cientos de metros adelante, bloqueando el camino principal hacia la entrada de servicio del complejo hospitalario. El tiempo se había agotado. Wagner no solo los estaba buscando, estaba cerrando el cerco. La sensación de claustrofobia le apretó el pecho como una mano gigante. Estaba atrapada en una lata de sardinas oxidada, en medio del bosque, con un hombre que odiaba su mundo y dependiendo de unas piernas que no respondían. «Es un bloqueo», dijo Mateus volviéndose hacia ella. La luz de un relámpago iluminó su perfil, revelando la tensión en su mandíbula. «No podemos pasar por ahí. Si nos ven juntos en esto, termina el juego». «¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí a esperar a que nos encuentren?» La voz de Leticia subió de octava, el pánico convirtiéndose en ira, su mecanismo de defensa favorito. «Soy una saldaña. Puedo salir aquí y hablar con ellos». Mateus soltó una risa seca, sin humor, y abrió la guantera. Sacó una linterna de tactical potente y una barra de hierro que parecía haber sido arrancada de algún motor viejo. «Si sales ahí hablando, te arrestan por interferencia y Wagner te hace desaparecer antes de que llegues a comisaría», dijo él pasándole la barra de hierro a pesar de las protestas mudas de ella. «Y a mí me matan en el camino. Ya no hay vuelta atrás, Leticia. Ya no hay abogados, ni cheques, ni reuniones. Solo hay nosotros y el barro». La abrió la puerta y la lluvia entró como una cortina de agua helada. Mateus bajó y se dirigió a la parte trasera.
Leticia lo miró a través de la gotera, sintiendo el impulso de cerrar la puerta, de encerrarse en su caparazón de lujo, aunque fuera una camioneta rota. Pero entonces recordó los ojos de Sebastián, llenos de culpa, y la carta manchada de lágrimas que estaba en su bolso. Su falla, esa incapacidad de ver la realidad ajena, la había llevado aquí. Si no salía ahora, moriría siendo esa niña mimada en una silla de oro. La náusea le dio un giro brusco y se transformó en decisión. Mateus abrió la puerta trasera. El frío y el viento barrieron el interior. Se acercó a ella no con la delicadeza de un enfermero, sino con la fuerza bruta de alguien que ha levantado transmisiones pesadas toda su vida. Sujetó sus piernas inertes con una mano y pasó el otro brazo bajo sus espaldas. «Agárrate fuerte», dijo. Antes de que ella pudiera responder, fue alzada del asiento. El vértigo le revolvió el estómago. Su cuerpo, peso muerto, colgó de los brazos de él. El choque térmico entre su cuerpo y la ropa mojada de Mateus fue un shock eléctrico. Olía a jabón barato, a grasa de coche y a sudor frío. Un olor visceral y masculino que nada tenía que ver con los perfumes franceses de su círculo social. Leticia pasó los brazos alrededor del cuello de él, aferrándose desesperadamente mientras él la transportaba hacia el bosque. «Pégate a mí», siseó él caminando con dificultad sobre el lodo, buscando apoyo entre las raíces expuestas. «Si me haces caer, nadie se levanta». Caminaron entre la espesura, bajo la tormenta que ahora parecía querer arrancar los árboles de cuajo. Las ramas les azotaban la cara, dejando marcas rojas en la piel de Leticia, quien no podía apartarlas. El agua le chorreaba por el cabello, arruinando su peinado, mezclándose con el maquillaje y entrándole en los ojos. Por primera vez en 38 años, Leticia Saldaña estaba sintiendo el clima, la suciedad, el dolor físico real de ser vulnerable. Y a pesar del terror que le helaba la sangre, una extraña furia comenzó a arder en su vientre. No furia por estar mojada, sino furia por haber sido mantenida en una jaula de cristal mientras su madre gemía en el barro de la vida real. «¡Allí!», gritó ella sobre el ruido de la lluvia, señalando con un dedo tembloroso hacia una valla de malla metálica que se distinguía entre los árboles. «Esa es la cerca de atrás. Lo vi en los planos». Mateus ajustó su agarco, apretándola contra su pecho, y aceleró el paso. La cerca estaba rota en un sector, el metal retorcido hacia afuera por el crecimiento de las raíces, una cicatriz en la perfección de la seguridad. Pasaron a través de ella, rasguñando la ropa y la piel. Al otro lado, el olor cambió. El aire apestaba a cloro, a medicamentos fuertes y a comida cocida en grandes cantidades. Era el olor del hospital, pero concentrado, corrompido, emanado de las entrañas del edificio de servicios. Mateus la bajó suavemente, apoyándola contra la pared húmeda de ladrillo del edificio de mantenimiento. Leticia respiró con dificultad, el pecho dolorido por el esfuerzo y el miedo. Sus manos, blancas y suaves, estaban cubiertas de barro y rasguños. Miró hacia arriba, hacia las ventanas con barrotes en el último piso, donde sabía que estaba Aurora. Ya no había duda, ni miedo paralizante. Solo una urgencia feroz animal. Mateus abrió el portaequipajes trasero de la camioneta, que habían dejado escondida cerca, y sacó la silla de ruedas plegada. La abrió con un chasquido seco. «Sube», ordenó limpiando la lluvia de sus ojos con el antebrazo. «A partir de ahora tú vas delante. Yo cubro la retaguardia. Si ves a alguien, tú usas ese maldito carisma de ejecutiva para mentir, y yo uso esto para romperle la cabeza si es necesario». Leticia se impulsó hacia la silla, sintiendo el frío del metal en los muslos. Por un segundo sus manos fallaron en el impulso y se golpeó la cadera contra el brazo del asiento. El dolor fue agudo, real, brutal. No gimoteó. Simplemente respiró hondo, apretó los dientes y se ajustó la posición. «Vamos a por ella», dijo Leticia, mirando a Mateus a los ojos. El prejuicio de clase se había deslavado bajo la lluvia, dejando solo la determinación desnuda de una hija que iba a rescatar a su madre, sin importar el costo. «Vamos a quemar todo el imperio hasta que encontremos las cenizas de la verdad». Mateus asintió, sacó un ganzúa del bolsillo y se dirigió a la puerta de servicio de metal, que brillaba amenazante bajo la luz intermitente de una lámpara cercana. El tic-tac del reloj ya no era un metrónomo, era una bomba a punto de estallar, y ellos estaban caminando directo hacia el centro de la explosión. El zumbido eléctrico del panel de control resonaba como una mosca atrapada en una caja de cristal, un sonido agudo y constante que taladraba los tímpanos. Mateus sudaba a mares. El aire acondicionado de la clínica estaba roto, o apagado adrede, y el olor a desinfectante barato se mezclaba con el aroma rancio del miedo que emanaba de las axilas.
No había grasa aquí, solo plástico blanco y esterilidad fingida. Más rápido. Mis piernas se están entumeciendo. ¿Te parece que estoy jugando a las cartas? Este cableado es una porquería, un parche encima de otro parche. Quien instaló esto no quería que nadie entrara, y menos aún saliera. Mateus forzó los dedos con un destornillador de precisión, la punta resbalando por el sudor de sus manos. El plástico del panel crujió, cediendo bajo la presión. Abajo, en el taller, un circuito es lógica, causa y efecto. Aquí, todo era paranoia y mentira. Con un chisporroteo azul, la luz roja sobre la puerta blindada parpadeó y se apagó. Está hecho. Vamos. La puerta se abrió pesadamente, sobre goznes que necesitaban aceite urgente, soltando un quejido metálico que pareció un rugido en el silencio del pasillo. El interior de la habitación no tenía ventanas. Una mujer encogida en una cama, tiesa como una tabla de lavar, miraba la pared con ojos vidriosos. El olor a orina y medicamentos vencidos golpeó con fuerza, mucho más fuerte que en el pasillo. «Aurora». «Mamá», susurró ella, la voz quebrándose como papel mojado. Mateus agarró el marco de la puerta, su corazón bombeando sangre fría hacia las extremidades. Algo estaba mal. El silencio era demasiado denso, una quietud artificial, como cuando el motor de un coche se cala antes de una explosión. «No nos queda tiempo. Hay que levantarla y ya». «No la toques. Está dopada. Si no la tocamos, aquí se queda frita para siempre. Ayúdame». Antes de que pudieran acercarse a la cama, las luces del techo se apagaron de golpe, reemplazadas por una luz roja de emergencia que bañaba todo en un tono sanguinolento. Una alarma estruendosa, grave y vibrante rompió el ambiente, no un pitido agudo, sino el golpe sordo de un martillo neumático golpeando el cráneo. El sonido del caos. «¡Mierda! Nos han forzado la entrada. Dijo que estaba desactivado. Lo estaba. Es una trampa, cabrona. Nos han cerrado». Desde el extremo del pasillo, el ruido de botas pesadas golpeando el linóleo. No eran policías. El ritmo era sincronizado, militar. Seguridad privada de Wagner. Tipos que no usan placas, solo músculos y malas intenciones. «Vamos». Mateus tomó la silla de ruedas y la giró violentamente, las ruedas chirriando contra el suelo. «Por el servicio. Ahora. No sin ella. Si te quedas estás muerta, y tu madre también». Mateus empujó la silla con brutalidad, no con la suavidad de un enfermero, sino con la urgencia de un mecánico empujando un coche en llamas hacia un precipicio. El pasillo se estiraba, infinito y oscuro. Al final, sombras que se convertían en hombres. El primer guardia apareció de repente, surgiendo de una puerta lateral como un espectro, con un bastón retráctil en la mano. No gritó ni advirtió, solo golpeó. El impacto fue seco, hueso contra metal, cuando el bastón golpeó el antebrazo de Mateus. Un dolor agudo, eléctrico, le recorrió el brazo como un cortocircuito. El destornillador voló por los aires, cayendo con un tintineo lejano. Mateus soltó un gruñido gutural, retrocediendo y protegiendo la cabeza. «Sácame de aquí», gritó ella, las manos aferradas a las ruedas intentando moverse hacia atrás, pero las ruedas patinaban sobre una mancha de fluido desconocido en el suelo. El guardia levantó el brazo de nuevo, apuntando al cuello del mecánico. Mateus, instinto puro, disparó una patada baja, buscando la rodilla del tipo, sintiendo la articulación ceder bajo la suela de su bota vieja y grasienta. El guardia gruñó, doblando la espalda, pero otro apareció detrás, más alto, empuñando una pistola Taser. El sonido de la descarga fue un crack seco y terrorífico. 2 dardos se clavaron en el hombro de Mateus. La contracción muscular fue instantánea, absoluta, como si le hubieran inyectado cemento líquido en las venas. Sus piernas dejaron de responder y cayó de rodillas, golpeando el suelo duro con un golpe sordo que le hizo ver estrellas. El sabor a sangre llena la boca. Mordió la lengua. «Mateus». El aire le faltaba. El pecho se le contraía, incapaz de expandirse. Los 2 guardias se acercaban con una lentitud aterradora, aprovechándose de su inmovilidad. Uno agarró la silla de ruedas, inmovilizándola. «Suéltenla», escupió Mateus, las palabras arrastradas, babeando. Intentó ponerse de pie, pero sus nervios seguían disparando señales de basura. «El jefe quiere hablar con la niña rica», dijo uno con voz ronca, llenando el espacio con aliento a cigarrillo barato. «Y tú, mecánico, has pasado el límite». Un bota militar pisó la mano de Mateus, aplastando los dedos contra el suelo frío de loseta. El sonido de los nudillos triturándose fue audible, un crujido húmedo que superó el sonido de la alarma. Mateus gritó, «Un gasto primal,
mientras el dolor blanco explotaba en su mano. «¡Paren!», gritó ella intentando golpear al guardia con su bolso. Pero el hombre la ignoró como si fuera una mosca molesta, empujando la silla hacia atrás con descaro. El otro guardia apuntó el taser directamente al pecho de Mateus, a quemarropa. «A dormir». El mundo se volvió negro para Mateus antes de que la descarga lo golpeara. Su último pensamiento no fue en su mano rota, ni en el dolor. Fue en el diagrama eléctrico que había visto minutos antes. Había un cable suelto. Había una salida. Pero el interruptor ya no estaba en sus manos. El apagón total. El ruido de la silla de ruedas alejándose se mezcló con el zumbido de sus oídos, dejándolo en la oscuridad, solo, roto y sangrando sobre el suelo sucio de una clínica que no era más que una morgue en vida. La lluvia golpea el capó abollado de la camioneta como si quisiera perforar el metal. Un tamborileo ensordecedor que se mezcla con el silbido del vapor escapando del radiador reventado. El aire huele a gasolina quemada, a ozono y a esa humedad acre de lodo que se pega en la garganta. Dentro de la cabina, el silencio es roto solo por la respiración agitada de Mateus. Tiene un corte profundo en la ceja izquierda. La sangre le baja por la sien, se mezcla con la grasa de la mecánica y gotea lentamente sobre la tapicería desgarrada. Leticia siente el frío del agua de lluvia que se cuela por el cristal roto y le moja la pierna derecha. Esa pierna que no siente, que es un peso muerto atado a su cintura, un recordatorio brutal de su propia vulnerabilidad. Apretará los puños hasta que las uñas se claven en las palmas, buscando dolor que anule el pánico, pero el estómago se le revuelve igual. «Mateus». La voz le sale ronca, ajena. Él no responde. Su pecho se eleva y baja con dificultad. El golpe en la cabeza lo dejó aturdido, y sus dedos, usualmente tan precisos al manipular un motor, ahora tiemblan inútiles al intentar soltar el cierre del cinturón de seguridad. Afuera, a través de los limpiaparabrisas que se mueven a saltos, las luces de la clínica Santa Clara parpadean con un tono enfermizo, pálido y ámbar. Un negro sin matrícula acaba de entrar por la puerta de emergencias, su paso lento, amenazante. No es una visita rutinaria. Leticia conoce ese movimiento. Es la calma anterior a la ejecución. La radio de la camioneta emite un pitido agudo, seguido de una estática intermitente. De repente la voz de Bruna rasga el ruido, distorsionada por la interferencia, pero el terror es nítido. ¿Me escuchan? Sebastián desapareció. Lo llevaron al sótano. Wagner ya firmó la orden de traslado. Van a limpiar la habitación de Aurora ahora mismo. La palabra limpiar actúa como una descarga eléctrica. Leticia mira hacia el edificio. Ve cómo las luces de la ala psiquiátrica, las del tercer piso donde su madre biológica está encerrada, se apagan piso por piso como una infección que consume el edificio. No hay policía en camino. El juez fue comprado. Los teléfonos de los directores están muertos. El mundo exterior, ese mundo de leyes y edificios de cristal donde ella reinó, no existe aquí. Solo hay esta cabina aplastada, el olor a sangre y la certeza inminente de la muerte. Si no hacen algo, Aurora no solo morirá, será borrada de la historia, como un error administrativo más. Mateus logra zafarse del cinturón y cae de lado sobre el asiento gimiendo al tocar el hombro dislocado. Sus ojos se clavan en Leticia, nublados por el dolor, pero intensos. El muro tose manchando los labios con rojo. El plano antiguo que viste. El pasaje de ventilación. ¿Lo recuerdas? Leticia traga saliva con dificultad. El pasaje. Una pequeña puerta de mantenimiento en el fondo del patio trasero, oculta por una enredadera de hiedra podrida. Su padre adoptivo, Wagner, solía burlarse de las vías de escape que los médicos ricos construyeron por si la turba llegaba con antorchas. Ella pensaba que era una exageración de su mente paranoica. Ahora sabe que era su ruta de huida. Pero para llegar allí tienen que cruzar 30 metros de patio descubierto, bajo la lluvia, bajo las cámaras, con los guardias de Wagner patrullando. «No puedo correr», susurra Leticia mirando sus piernas inerte. La vergüenza la quema más que la adrenalina. «Soy un lastre». Mateus se incorpora con dificultad apoyándose en la palanca de cambios. Su mano busca la de ella. Está fría, engrasada, firme. No hay piedad en su toque, solo una urgencia desesperada. «No tienes que correr. Tienes que arrastrarte si es necesario. O arrastraré yo a los dos. Pero esa mujer ahí dentro, esa es la dueña de tu historia, Leticia. Si ella muere hoy, tú sigues siendo solo la hija de un asesino. ¿Es eso lo que quieres?» El impacto del golpe físico no duele tanto como esa frase.
Leticia cierra los ojos. Imagen de su lujoso apartamento en Alfavista, la alfombra persa, el silencio cómplice de sus mayordomos. Todo fue construido sobre este sótano, sobre el silencio de Aurora. La náusea sube de nuevo. Abre los ojos y ve la llave inglesa sobre el salpicadero. Una herramienta pesada, de hierro frío y duro. Una herramienta de gente que trabaja con las manos, no con firmas. Agarra la llave. El peso es reconfortante, real. Saca su celular de la bolsa, la pantalla astillada por el accidente. Una notificación parpadea. Mensaje automático del sistema de seguridad del hospital. Acceso restringido activado. Sector 4. El sector 4. Esa es la morgue. No la van a trasladar a otro hospital. La van a matar y descartar en el depósito de cadáveres propia red. La mentira higiénica que Wagner mantiene. No, murmura ella y su voz ya no tiembla. No soy su hija. Leticia tira de la manija de la puerta. El viento y la lluvia entran como una bestia, empapándola instantáneamente, estropeando su vestido de seda manchado de aceite y sudor. No mira atrás hacia Mateus. Abre la puerta del copiloto con un golpe seco. «Dame la mano», le ordena al mecánico. Él la mira sorprendido, obedeciendo por instinto. Ella lo ayuda a salir, soportando su peso sobre su hombro bueno, gritando por el esfuerzo mientras sus piernas cuelgan inútiles. Se tambalean bajo la tormenta, dos figuras rotas contra el inmenso edificio de hormigón que se alza ante ellos. El dolor en su hombro es agudo, real, vivo. Por primera vez en años siente algo más que la indiferencia del sillón de ruedas. Siente el peso de su propia decisión. El tiempo se ha agotado. Las luces del sótano se encienden. No hay vuelta atrás. «Vamos», gruñe Leticia, aferrando la llave inglesa como si fuera una espada, avanzando hacia la oscuridad del muro este, mientras el trueno rompe el cielo sobre Sao Paulo. El olor a desinfectante barato y orines viejos se pegaba a las fosas nasales, una mezcla ácida que hacía retorcer el estómago. La llave de tubo crujió en la cerradura oxidada, el metal cediendo con un chasquido seco bajo la presión callosa de los dedos manchados de grasa. Mateus empujó la puerta pesada y el corredor se iluminó con el haz tembloroso de una linterna, revelando paredes descascaradas y el zumbido constante de un tubo fluorescente a punto de explotar. «Vamos, falta poco». Leticia empujó las ruedas de su silla con fuerza inusitada, las manos sudadas resbalando sobre el aro de goma, el corazón golpeándole el pecho como un pájaro enjaulado. El suelo de linóleo agrietado ofrecía resistencia, cada bache un recordatorio físico de su vulnerabilidad, pero la furia empujaba sus brazos más allá de la fatiga. No había tiempo para el miedo. El reloj marcaba las 10 de la noche y la camioneta de traslado se aproximaba según el informe de Bruna. Allí, al final del pasillo, la puerta 404. No había nombre, solo un número garabateado con rotulador negro. Mateus se acercó a la ventana de la barra. Adentro, una figura encorvada se mecía frente a un televisor apagado. «Aurora». La mujer no giró la cabeza. El aire del cuarto estaba viciado, pesado, cargado con el aroma dulzón de los sedantes fuertes. Mateus golpeó el vidrio. «Aurora, soy hijo de Claudio. Vamos a sacarte de aquí». La figura se detuvo. Lentamente giró el cuello huesudo. Los ojos vidriosos se abrieron, reconociendo el apellido, y los labios secos se movieron formando un silbido ininteligible. La mano de la mujer se alzó, temblando, y trazó una señal en el cristal. Una cruz, luego un punto, el sello de Santa Clara. Está dopada, no va a poder caminar sola. Mateus usó la palanca nuevamente. El vidrio no cedió. El sistema de seguridad era moderno, una aberración en ese lugar de ruinas. Un zumbido eléctrico comenzó a subir de tono, una alarma silenciosa que vibraba en el suelo. Mierda. Me activaron el sensor magnético. En la planta baja del Hospital Santa Clara, el aire acondicionado mantenía una temperatura gélida, perfecta para conservar cadáveres. Wagner paseaba frente al ventanales, el whisky helado golpeando en su boca mientras observaba las luces de la ciudad. No pensaba en los pobres, pensaba en el informe financiero del trimestre. La puerta de roble se abrió de golpe. Sebastián entró, el uniforme de chofer arrugado, las manos temblando levemente a los costados del cuerpo. «Señor Figueiredo, necesito que firme esto. Es el traslado de la paciente de la unidad psiquiátrica». Wagner giró sobre sus talones, el cristal de la copa chirriando. Sonrió, pero los ojos permanecieron inertes, fríos como escamas de pescado.
¿Tú, Sebastián? Creí que eras solo el chofer de la niña rica. Señorita Saldaña ordenó el alta, firmada por el doctor ficticio que usted puso en el sistema. El silencio en la oficina se volvió sólido, denso. Wagner bajó la copa lentamente sobre la mesa de caoba. El sonido fue seco, como un disparo. ¿Sabes lo que le pasa a la gente que escarba demasiado, Sebastián? Acaban olvidando quiénes son, igual que la madre de esa niña. Wagner avanzó, el aroma a tabaco caro invadiendo el espacio personal del chofer. ¿Crees que tengo miedo? La voz de Sebastián ya no temblaba. Sacó del bolsillo una grabadora pequeña, el indicador rojo brillando en la penumbra. Tengo todo lo que me dijo el día que mató al doctor Sousa. Cómo le puso la inyección en la vena y le dijo que era por el bien del hospital. Cómo usted ordenó secuestrar a Leticia. La cara de Wagner se deformó. Las venas del cuello surgieron como cuerdas tensas, el color subiendo desde el cuello del camisa blanca hasta las raíces del pelo canoso. Soltó un rugido gutural y se lanzó sobre la mesa, derribando el whisky, el líquido ámbar esparciéndose como sangre sobre los papeles importantes. «Dame eso, te voy a arrancar la lengua». Sebastián retrocedió tropezando con la alfombra persa, pero no soltó el aparato. «Ya va, ya va». En el pasillo de la clínica las botas pesadas de los guardias de seguridad retumbaban como truenos acercándose. 3 hombres, uniformes negros, cascos. «¡Alto! Quédense donde están». Mateus se interpuso frente a la silla de Leticia, tomando la llave de tubo como si fuera un cuchillo. Su respiración era rápida, pero sus ojos escaneaban el entorno como un cirujano buscando la arteria principal. «Abran esa puerta. Ahora». El guardia principal levantó una pistola eléctrica, el arco azul chisporroteando peligrosamente. «No la toques». La voz de Leticia cortó el aire. Se había incorporado todo lo que pudo en la silla. Sus manos, acostumbradas a firmar cheques y decretar despidos, sostenían ahora un documento arrugado y un teléfono encendido. «Bruna, ¿estás ahí?» «Aquí, madre», transmitiendo en vivo a todos los canales y a la Policía Federal. «Han visto todo». El guardia dudó. El arma bajó una pulgada. En la oficina del piso 30, Wagner estaba sobre Sebastián, las manos apretando el cuello del chofer, ahogando sus últimos intentos de aire. Sebastián golpeaba los brazos de su jefe, debilitándose, la visión empañándose por negro. La puerta de la oficina estalló inward bajo una patada policial. 4 agentes armados con escudos antimotines invadieron el espacio, apuntando sus armas al corazón del imperio. Policía Federal, manos a la cabeza, al suelo. Wagner se congeló. La presión en el cuello de Sebastián cedió. El poderoso empresario se levantó lentamente, las manos en alto, la cara pálida, la boca abierta en un gesto de incredulidad absurda. Las sirenas caían a sonar afuera, una cacofonía de justicia que atravesaba las paredes insonorizadas. En la clínica, el guardia principal miró el teléfono de Leticia, donde la imagen de Wagner siendo esposado brillaba en la pantalla. «El jefe está caído. ¿A quién obedecemos ahora?» Mateus no esperó a la respuesta. Giró la llave de tubo con un grito estrujado y el cristal de la puerta explotó inward en una lluvia de fragmentos. Aurora gritó, un sonido agudo y animal, aterrorizada por el ruido. Mateus entró en la celda, esquivando los cristales, y levantó a la mujer frágil. Ella pesaba menos que un saco de arroz, piel y huesos envueltos en una bata hospitalaria sucia. «Lo tenemos. Vamos». Leticia giró la silla frenando. Miró a la mujer que Mateus cargaba en brazos. El rostro de Aurora estaba marcado por el tiempo y el dolor, pero los ojos eran los mismos del espejo de Leticia cada mañana. El aire pareció salir de los pulmones de la heredera. La verdad ya no era un concepto abstracto, una teoría legal. Tenía olor a medicamento barato, tenía la textura de una piel arrugada, tenía el peso de una vida robada. «Madre». La palabra colgó en el aire, pesada, irrevocable. Aurora dejó de gritar. Fijó la mirada en la mujer de la silla de ruedas. La demencia se abrió paso, permitiendo un momento de lucidez aterradora. Extendió una mano hacia Leticia. «Mi niña». La sirena de la policía se escuchaba ahora también cerca de la clínica, cruzando el cielo lluvioso de la periferia. Mateus puso a Aurora sobre las piernas inertes de Leticia. El contacto fue eléctrico, un choque de 2 mundos que nunca debieron separarse. Leticia envolvió a su madre, sintiendo el hueso de la espalda doblada, el temblor febril de la anciana, el calor real de un cuerpo vivo contra el suyo. Las lágrimas finalmente salieron, calientes y ardientes, quemando las mejillas, lavando años de arrogancia y frío.
Sebastián, con el cuello marcado por moretones morados, estaba sentado en el sofá de la oficina, bebiendo un vaso de agua que un policía le había ofrecido. Wagner estaba boca abajo en el suelo, la mejilla contra el charco de whisky derramado, las esposas cortando la piel de sus muñecas. Todo el edificio de Santa Clara temblaba. No era un terremoto, era el colapso de una mentira gigantesca. Afuera, los flash de las cámaras de televisión iluminaban la noche como relámpagos constantes. Bruna corría hacia la entrada de la clínica, la computadora portátil bajo el brazo, gritando el nombre de su madre. «¡Madre! Ya está todo bien. Él está preso». Leticia levantó la vista. Su madre, confundida, apretaba la mano de su hija con fuerza desesperada. Mateus se apoyaba en el marco de la puerta rota, limpiándose la sangre de un corte en la mejilla con el dorso de la mano. Los ojos del mecánico se encontraron con los de la heredera. No hubo palabras. No necesitaban más. La conexión que se había forjado en la grasa y el miedo ahora era de acero, tan resistente como las vigas que sostenían el edificio que acababan de demoler. El dolor en las piernas de Leticia no había desaparecido, pero por primera vez en años sintió un hormigueo. No fue un milagro divino, ni magia. Fue la adrenalina pura, la carga eléctrica de la emoción desatada, el mensaje de su cerebro diciéndole que había algo más importante que la invalidez. Había una vida por delante que no estaba escrita en los cheques de su padre, sino en el abrazo de la mujer que sostenía en brazos y en el hombre que la había esperado para volver a nacer. El imperio de papel mojado se disolvía fuera, y de las cenizas algo real, algo sólido y dolorosamente hermoso comenzaba a levantarse. El olor a carbón y grasa quemada se pegaba a la ropa, un aroma áspero y terroso que desplazaba para siempre la fragancia clínica y esterilizada del Hospital Santa Clara. El sol del mediodía golpeaba la nuca de Leticia con una violencia que hacía tiempo no experimentaba. No el rayo filtrado a través del vidrio polarizado de un sedán de lujo, sino este calor directo, sofocante y vibrante sobre el patio de tierra compactada de la oficina. Sus pantorrillas ardían, una punzada eléctrica que recorría los músculos atrofiados recordándole el precio de cada milímetro avanzado. No había inyecciones de Botox ni analgésicos de importación para calmar la tensión. Solo el sudor frío que le bajaba por la espalda bajo la blusa de lino y la sensación de que sus rodillas, frágiles como cerámica fina, podían quebrarse bajo el peso de su propia verdad. Firme, Leticia. No mire el suelo, mire el horizonte. La voz de Mateus sonó rasposa, cortante, una orden quirúrgica sin anestesia que rompió el zumbido de las moscas. Ella apretó los dientes, sintiendo la textura rugosa y caliente de la barra de apoyo oxidada bajo sus manos manchadas de aceite. Antes, una mancha así le habría provocado un espasmo de asco y náuseas, un reflejo condicionado por años de limpieza obsesiva y distanciamiento social. Ahora la grasa era prueba de vida, un sello de autenticidad. La brisa traía el ruido seco y rítmico del cuchillo de Sebastián golpeando la tabla de picar carne y el chisporroteo de las costillas en la parrilla, un sonido primitivo que competía con el alboroto de los perros callejeros. A unos metros, Donacida servía arroz en platos de plástico desechable, contrastando con la porcelana de Limoges que Leticia usaba para tomar té mientras planificaba despidos masivos en su oficina de la torre ejecutiva. Aurora estaba sentada en una mecedora de madera descascarada bajo la sombra de un mango, la mirada perdida en el vacío pero con una sonrisa infantil y relajada, como si las décadas de sedantes y aislamiento en el psiquiátrico hubieran empezado a disolverse bajo el calor de este domingo cualquiera. La mujer que fundó el imperio médico ahora disfrutaba de un refresco de guaraná en una botella de vidrio retornable, condensando el agua en sus manos temblorosas. La ironía pesaba en el aire, más densa que el humo del carbón. «Ya casi falta poco, un paso más», dijo Mateus, sosteniéndole el codo con una firmeza que no toleraba la lástima, solo la exigencia. Leticia respiró hondo, llenando los pulmones con aire cargado de polvo y polen. Dio otro paso. El suelo se sentía desigual, hostil, pero real. El televisor viejo de tubo encendado en el rincón, apoyado precariamente sobre una caja de herramientas, mostraba imágenes repetitivas de la policía llevando a Wagner en un coche patrulla, los titulares amarillos sobre el escándalo Santa Clara destellando en la pantalla. Su imperio de mentiras y blanqueo de dinero se desmoronaba en bucle mientras ella luchaba por levantarse de una silla de ruedas que ahora permanecía vacía a un lado, oxidándose bajo el sol como un monumento obsoleto a su vieja vida. Sebastián, el hombre que durante años condujo su coche sin decir una palabra, estaba junto a la parrilla, la camisa sudada y un delantal manchado. Volteó una carne con destreza, su rostro marcado por el alivio y una cicatriz reciente en la ceja.
souvenir de la noche en la que decidieron dejar de ser cómplices por miedo. Se cruzó la mirada con Leticia y asintió, un gesto leve de perdón mutuo que le quemó más que el sol. «Usted puede, patrona», susurró Bruna, que observaba desde la puerta de la oficina con el celular en la mano, asegurándose de que las autoridades federales mantuvieran a Wagner bajo custodia máxima. Ya no era la niña alienada por el dinero, sino la arquitectora digital de la caída del villano. Leticia soltó la barra. El equilibrio vaciló un segundo, el mundo giró y luego se estabilizó. Parada allí, sobre tierra batida y restos de viruta de metal, más alta que nunca. No estaba en una torre de cristal ni en una oficina ejecutiva con aire acondicionado. Estaba en el centro del mundo de Mateus, y por primera vez, las piernas le obedecían no por lujo ni rehabilitación costosa, sino por necesidad, por rabia y por amor. Extendió la mano tambaleante hacia Aurora, y la anciana, con los ojos brillando en un destello de lucidez repentina, le correspondió alzándose de la silla. El tacto de la piel arrugada y cálida de su madre contra la suya, tersa pero sudorosa, fue el shock definitivo, la conexión neural que ningún médico había logrado restablecer. «Caminamos», dijo Leticia, la voz quebrada por el esfuerzo físico y la emoción contenida durante 38 años. Mateus sonrió al lado, limpiándose las manos en un trapo negro impregnado de grasa. La nueva normalidad no tenía sensores de mármol ni guardaespaldas. Tenía olor a churrasco, calor en las plantas de los pies y la promesa de que a partir de hoy cada paso sería ganado con honestidad. Si te ha gustado este desenlace y quieres ver más historias que rompen los esquemas, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para seguir explorando nuevos mundos.